buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras el texto bíblico de Apocalipsis 12. (14) del 9 al 12. 14 del 9 al 12. Yo lo voy a leer en mi versión, ustedes me van a seguir con la vista. ¿Alguien no tiene Biblia? Por aquí tenemos algunas Biblias, ¿ok? Voy a leer del 9 al 12, Apocalipsis 14, del 9 al 12. Después, un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrá alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua, y aceptaron la marca de su nombre. Versículo 12. Esto significa que el pueblo que Dios tiene aquí en la tierra tendrá que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Amén. Palabra de Dios, oremos. Bendito Dios y Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu amor, por tu paciencia que has tenido con nosotros, por tu grande misericordia y por sobre todo, por tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. 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 Mis hermanos, traigo un tema que es un mensaje. Es un mensaje que cuando nosotros lo recibimos, un mensaje, ¿qué queremos recibir? ¿Un buen mensaje o un mal mensaje? A veces recibimos un mal mensaje y eso hace que no durmamos o que estemos bien. Pero cuando recibimos un buen mensaje, ese mensaje nos hace sentir ánimo, nos da fuerza, nos fortalece y hacemos las cosas más y mejor. Pues mis hermanos, en el Congreso de 1888, en Minneapolis, se presentaron varios casos, pero hoy vamos a estudiar un solo caso, que es la justificación por la fe. Muchos casos se presentaron. Durante más de 100 años, los adventistas hemos mirado al Congreso de la Asociación General de 1888 como un hito histórico, un punto de inflexión de nuestro desarrollo teológico. Y es considerada esta conferencia más importante en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aunque duró menos de un mes, el Congreso propiamente dicho del 17 de octubre al 4 de noviembre y el Instituto Ministerial del 10 al 16 de octubre dieron una nueva forma al adventismo del séptimo día. Después del año de 1844, los pioneros se dedicaron a proclamar el mensaje del Evangelio y a las llamadas verdades esenciales. Y la iglesia empezó a predicar el santuario, empezó a predicar el espíritu de profecía, empezó a predicar los mensajes de los tres ángeles, empezó a predicar la inmortalidad condicional y también empezó a predicar la segunda venida y el sábado. La salvación y la justificación por la fe quedaron en un segundo plano. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron en un segundo plano?
porque estas verdades ya eran enseñadas en otras iglesias. ¿Por qué le vamos a enseñar a un bautista o a un metodista la salvación? Ellos ya estaban familiarizados. Lo que ellos no conocían era lo referente al sábado. Así que la iglesia le metió duro con el sábado. La iglesia le metió duro también con el estado de los muertos, porque muchos, aunque son protestantes, creen que cuando mueren se van al cielo. Muchos, ¿verdad? Hace mucho tiempo recuerdo que aquí en la iglesia a alguien se le murió su mamá. Y entonces comentó, dice, gracias a Dios que mi mamá ya está en el cielo. Así que nuestros pioneros estuvieron predicando el estado de los muertos y la verdad del santuario. Los pioneros se dedicaron a las doctrinas distintivas, especialmente el sábado y los mandamientos de Dios. Le dieron duro. Muchos estudiaron estas dos grandes creencias de los adventistas del séptimo día. Y nosotros cuando pensamos en el 1888, surgen dos nombres. Uno de esos nombres se llama Alonzo Jones y el otro se llama Elliot Wagoner. John y Wagoner. A ver si no se nos olvida. Lo voy a preguntar después. Jones y Wagoner. ¿Okay? Ambos eran amigos. Los dos, Jones y Wagoner, eran amigos. Eran editores de la revista Señales de los Tiempos, aquí en California. Jones tenía 38 años. A ver, ¿quién tiene 38 años? 38 años. John tenía 38 años y él se había servido en el ejército de los Estados Unidos. Era un autodidacta. Wagoner tenía 33 años. ¿Cuántos tenía John? 38. Wagoner tenía 33. Y él había recibido una educación en la universidad. Y él había estudiado medicina, era doctor. Pero él trabajó allá en el sanatorio de Battle Creek durante un tiempo. Pero como en los sanatorios estudian la Biblia y estudian con los pacientes y después con sus familiares, él le gustaba mucho la obra misionera a Wagoner. Así que su corazón se embargó porque no podía desarrollarse mucho en la medicina y se pasó al evangelismo. Y por eso dejó la medicina y pasó a ser ministro de la iglesia. Y en la reunión de obreros, en una semana durante el Congreso, un tema dividió al grupo ministerial. Un tema que en ese entonces lo trajeron a la mesa y les llevó mucho tiempo ese tema. Registrado en Gálatas 3:24, pero ese no es el tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver otro tema también importante. Así que el otro tema que llevaron ahí a la mesa era la justificación por la fe. Las reuniones comenzaron el miércoles 17 de octubre. Asistieron aproximadamente 90 delegados. Y esos 90 delegados representaban 27,000 miembros adventistas del séptimo día. Llegaron entonces 90 delegados. Se habló del progreso de los nuevos campos misioneros. Se habló de la distribución del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Se habló también del evangelismo urbano. No solamente en la ciudad más grande, sino alrededor. Se habló también acerca de un barco que habían comprado. Pitcairn se llamaba.
Y muchos otros temas hablaron. Hoy en día, sin embargo, todos los temas suelen ser dejados a un lado. Y lo que aún recordamos es que el Señor, óiganlo bien, en su gran misericordia, envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de 2 pastores. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Dios envió un preciosísimo mensaje a través del pastor Jones y del pastor Waggoner. Eran 2 hombres, 33 y 38 años, metidos en las cosas de Dios. Pero por algún motivo ellos no eran bien aceptados. Así que ellos presentaron la justificación por la fe en el garante, o sea, en Cristo. Invitaban al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y se le pidió a Waggoner que presentara una serie de conferencias sobre la justificación por la fe. Y no sabemos exactamente lo que dijo, porque hasta el 1891 se comenzaron a registrar los textos bíblicos de los congresos de la Asociación General. Pero de acuerdo con lo que escribió antes y después de Minneapolis, tenemos hoy una idea de lo que él enseñó. Y hasta 1888 se creía mayormente que la justicia aceptable a Dios podía ser lograda con la ayuda del Espíritu Santo y, por supuesto, por la obediencia a los mandamientos. Y en otras palabras, se veía la santificación como la base de la salvación. La obra de Cristo en la justificación era mayor vista en relación con los pecados del pasado. Y un artículo todavía no firmado entre los primeros números de la revista Signos de los Tiempos, dice: como todos han violado la ley de Dios y no pueden por sí mismos obedecer sus justos requerimientos, dependemos de Cristo. En primer lugar, para nuestra justificación de las ofensas del pasado, y en segundo, con nuestra vida. ¿Y qué relación tuvieron los oyentes? ¿Qué reacción tuvieron los oyentes? Vamos a ver. Dicen que algunos aceptaron y apoyaron el mensaje de Waggoner y de John. Pero los jefes, Haskell y otros, Morrison, Smith, Corrandi, no lo aceptaron. La mayoría se mostraba indecisa. Y recordando lo que estudiamos esta semana, si alguien hoy viene y nos dice que tenemos que circuncidarnos, que porque el Padre apenas así lo estableció, le vamos a decir que ya no. ¿Por qué? Decía el hermano Efraín en la mañana en la clase: porque Cristo ya vino a morir y clavó todas esas leyes rituales en la cruz del Calvario. Y estos hombres presentaron un gran mensaje. Después del Congreso, Elena de White se unió con Jones y Waggoner para comunicar el mensaje de la justificación por la fe a las iglesias. Dice que fueron a reuniones netamente espirituales por todos los Estados Unidos. Tuvieron reuniones, tuvieron escuelas bíblicas de costa a costa en todos los Estados Unidos. Y en 1889, la hermana de White escribió: jamás he presenciado semejante obra de reavivamiento, que al mismo tiempo esté libre de cualquier excitación indebida. Después de Minneapolis, se produjeron muchos libros. Lo que me llamó mucho la atención al estar leyendo, dice que en ese tiempo de 1889, cuando se estaba predicando la justificación por la fe por todos los pueblos de los Estados Unidos,
se produjeron muchos libros sobre el tema de la justificación por la fe. Y se escribió el libro El Camino a Cristo. Y se escribió el libro también El Deseado de todas las gentes. Era tanto la predicación de estos dos tópicos que tuvieron que escribir estos libros para apoyar. Y es importante entender lo que sucedió en Minneapolis, porque algunos actualmente afirman que la iglesia rechazó ese mensaje y hacen un llamado de arrepentimiento corporativo. Minneapolis de 1888 fue un punto de reflexión en la historia adventista del séptimo día. Gracias a Waggoner y a Jones, y con el apoyo de la hermana Elena de White, la iglesia fue preservada de una comprensión incompleta del evangelio. Y quiero en los poquitos minutos que nos restan describirles el mensaje. ¿Cuál es en sí el mensaje? En 1888 se presentó a la iglesia adventista del séptimo día un mensaje muy concreto que suponía despertaría a toda la iglesia. Y fue denominado en ese tiempo el mensaje de la justificación por la fe. Tanto el propio mensaje como la manera en que llegó a la iglesia causó una impresión muy difícil para los pastores. Y durante el transcurso del tiempo sigue igual. Muchos quieren salvarse ayudando en algo. Muchos piensan que trabajando mucho en la obra del Señor se van a salvar. Muchos piensan que escribiendo mucho se van a salvar. Muchos piensan que leyendo mucho se van a salvar, ayudando a la gente. Y en estos años se viene albergando la convicción y la esperanza que este mensaje iba a proclamarse en todo el mundo, no solamente en Minneapolis, sino en todo el mundo. Y el Señor lograba buscar que el pueblo despertara. Y entre las cosas que han llevado a esta convicción figura el testimonio divino dado a la proclamación del mensaje de la justificación por la fe, que dicen los grandes escritores que es el mensaje del tercer ángel, el mensaje del tercer ángel. Y yo mandé a hacer unas calcomanías que se ponen en el carro, que trae el mensaje del tercer ángel, pero faltó una parte y por eso no la he puesto. Faltó la parte del versículo 12 que dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y en su gran misericordia el Señor envió el preciosísimo mensaje. Y miren, este es el mensaje. Este mensaje tenía que presentar en forma destacada ante el mundo al sublime Salvador. Este será el mensaje tremendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentar ante el mundo el sublime Salvador. Vamos a presentar ante el mundo el sacrificio por los pecados del mundo entero. Y presentaba también la justificación por la fe en el garante, en Jesús, nuestro amante Salvador. Y también invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, Él me da el poder para poder obedecer. Y decíamos en la mañana temprano en la clase de maestros, un árbol de naranjas no empieza a dar naranjas hasta que el árbol ya está un poquito grande. Y ahora los chinos han hecho unos árboles chiquitos que apenas tienen unas cuantas ramitas y ya tienen ahí las naranjas. ¿Por qué? Porque es un árbol de naranja. ¿Por qué da naranjas? Porque esa es su naturaleza. ¿Por qué hago las obras de bien que hago? Porque esa es mi naturaleza, soy cristiano.
No hago las obras para ganar el favor de Dios. No hago las obras para poder verme bien delante de ustedes, no. Sino que hago las obras porque soy cristiano. Pertenezco a Jesús y Él me da las fuerzas para hacerla. Esa es mi naturaleza, esa es su naturaleza también. Así que también invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta entonces en la obediencia de todos los mandamientos de Dios. Muchos en ese tiempo habían perdido de vista a Jesús. Muchos. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona y a sus méritos. Y por eso en ese entonces surgió el corito: fija tus ojos en Cristo Jesús. Tan lleno de gracia y amor. Necesitaban dirigir entonces sus ojos a su divina persona y a sus méritos. Y a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en las manos de Jesús. Y Él puede dispensar ricos dones a todos los hombres y mujeres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Gloria a Dios. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel, hermano. Este es el mensaje que se debe de proclamar en alta voz, acompañado por el abundante derramamiento de su Santo Espíritu. Y podemos buscar ahí en el Testimonios para los Ministros, la página 91 y 92. Ahí van a encontrar varias partes de los que estamos hablando. Todas estas frases, mis hermanos, las podemos analizar. Dice, número 1, un preciosísimo mensaje de misericordia. El Señor envió un precioso mensaje de misericordia a su pueblo. ¿Y cuál es el objetivo? Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Y quiero leerles unas partes de este libro que acaba de salir, se llama Manuscritos Inéditos, tomo 3, de la señora de White. Y si usted quiere seguir el ejemplo de Jesús, aquí está. El mensaje del tercer ángel dice que tenemos que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Vamos a mantener la fe en Jesús, como vimos en la mañana en la clase de visitas, oyendo su palabra. Oyendo su palabra. Viendo al garante, al que murió por mis grandes pecados. Cristo es nuestro ejemplo. Quiero leerles unos textos de estos. Estamos formando caracteres para el cielo. Ningún carácter será perfeccionado sin pasar por las pruebas y el sufrimiento. Y cuando yo lo estaba leyendo, me acordé porque el día 26 de este mes estaba yo trabajando en San Marino y por alguna razón me caí de la escalera. Y mi hermano me levantó y me tuvo que llevar al hospital porque pensé que me había fracturado la cabeza, pero gracias a Dios no pasó nada. Pero sí me quebré el brazo y me tuvieron que operar. Y dice que ningún carácter se perfeccionará sin pasar por la prueba y el sufrimiento. Tenemos que ser sometidos a pruebas. Cristo soportó la prueba del carácter en favor de nosotros, para que nosotros podamos pasarla por nosotros mismos gracias a la fortaleza divina que nos concede. Jesús es el que te concede la prueba, la fuerza. Jesús es nuestro ejemplo de paciencia. Jesús es nuestro ejemplo de tolerancia. Jesús es nuestro ejemplo de mansedumbre y de humildad. Discrepaba con todo el mundo impío y estaba en guerra con él. Sin embargo, no dio rienda suelta ni a la pasión ni a la violencia. Ya sea mediante palabras o actos, aunque recibió
un vergonzoso maltrato en cambio de sus buenas acciones. Se lo afligió, se lo rechazó y se lo trató con desprecio, pero él no tomó represalias. Todo lo que hizo el Señor, dice, este es tu ejemplo. Tenía dominio propio, tenía dignidad, tenía grandeza también. Sufrió con calma y respondió a los malos tratos solo con compasión, piedad y amor. Lo trataban mal, pero él no respondía mal. Dice que él respondió a los malos tratos solo con compasión, con piedad y amor. Él es mi ejemplo, él es tu ejemplo a seguir también. Imiten a su Redentor en estas cosas. Fíjense lo que dice más. No se salgan de quicio cuando las cosas salen mal. No se sulfuren ni pierdan el dominio propio porque piensan que las cosas no son como debieran ser. El que otros obren mal no los excusa a ustedes para hacer lo mismo. Si usted y yo vemos que alguien hace mal, no porque hizo mal él, yo voy a hacer mal. El fruto de dos errores no es una cosa correcta. Tienen victorias que ganar para vencer como Cristo venció. Si usted ve a alguien hacer el mal y usted hace lo mismo porque él dice que al fin él lo hizo, son dos errores. Cristo jamás murmuró. Él es nuestro ejemplo. Jamás manifestó descontento. Jamás disgustó o resentimiento. Nunca se descorazonó, ni se desanimó. Se enojó o se enfureció. Era paciente. Era tranquilo y lleno de dominio propio en medio de las circunstancias más enojosas y difíciles. Tremendo es nuestro Jesús. Él es nuestro ejemplo. Realizaba todas sus obras con una tranquilidad y dignidad y con delicadeza. No importa que conmoción se pudiera estar produciendo alrededor. El aplauso no lo entusiasmaba. No temía las amenazas de sus enemigos. Se movía en un mundo de excitación, violencia y crimen, tal como el que estamos viviendo nosotros hoy en día. Tal como el sol se mueve por encima de las nubes, dice que él estaba por encima de las pasiones humanas. Él veía todo lo que sucedía alrededor y así como el sol está arriba de las nubes, así estaba él y así se movía. No temía las amenazas de sus enemigos. Estaba por encima de las pasiones humanas. Andaba como el sol por encima de todo ello, pero no era indiferente a los males de la humanidad. Su corazón se conmovía por el sufrimiento y se veía sufrimiento y podía ayudarlos, los ayudaba. No se quedaba parado. Atendía las necesidades de sus hermanos como si él mismo fuera afligido. Poseía una gozosa calma interior, una serena paz. Su voluntad siempre estaba subordinada a la de su Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya, fueron las palabras que surgieron de sus labios pálidos y temblorosos. Anhelamos y oramos que la gracia de Dios pueda venir a nuestro corazón. Y nos hace un llamado, dice, queremos que os rindáis por entero a Dios. Que Dios os ayude a todos a andar humildemente y con cuidado. Es nuestra oración, decía ella. Invitaba a la gente entonces a la justicia de Cristo que se manifiesta a la obediencia de todos los mandamientos. Muchos en ese entonces habían perdido la vista en Jesús y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona.
¿A quién dirigían los ojos? A Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a Jesús porque habían perdido de vista su imagen. Habían perdido de vista su persona. Habían perdido de vista sus méritos. Gracias a sus méritos yo estoy de pie. Gracias a sus méritos estoy apuntado en el libro de la vida. Gracias a sus méritos puedo volar. Gracias a sus méritos me muevo y ustedes también. Su amor inalterable por la familia humana era grande, que a los que no tenían hijos les daba hijos. Y hoy en día usted como Ana puede pedirle hijos al Señor y se los va a dar, porque derramó su alma al Señor. Los recursos dice que todo el poder es colocado en sus manos. Él puede dispensar ricos dones a los hombres. No tienes dones, Él te los da. Solamente busca la dirección de Dios. El ámbito en que se dio ese mensaje en ese entonces, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo en ese entonces y hoy también. Y quiero llevarlos a una cita de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Romanos 5. Romanos 5. Vamos a ver lo que es en realidad, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que Dios quiere que sus hijos hagan hoy en día. Romanos 5:1 en adelante dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque por su gracia, por su amor, Él nos trajo aquí a la iglesia y hoy esperamos el pronto de regreso de Jesús. También nos alegramos, dice, al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos más amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Como decía el hermano en la escuela sabática, Dios nos está viendo y que nos estamos portando mal, pero de todos modos Él me dice: hijo, yo morí por ti. Estás justificado porque yo morí en lugar tuyo. Solamente me tienes que decir gracias y aceptar mi muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida con la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Gloria a Dios. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios con su muerte.
Gloria a Dios. Cuando Adán pecó, versículo 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba, aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre llamado Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Resulta entonces, mis hermanos, difícil concebir cómo podría haber algún malentendido o alguna incertidumbre en cuanto al respaldo que el cielo había dado a este mensaje. Lo dejaron a un lado. Lo dejaron a un lado. Habría que tener en cuenta ahora que el rumbo tomado por los mensajes en años posteriores nada tiene que ver con la afirmación explícita, repetida a menudo, de que fueron conducidos por el Señor para declarar a su pueblo esta verdad fundamental del Evangelio en aquel momento particular. Y no solo formaba parte del propósito divino presentar este mensaje de la justificación por la fe ante su iglesia, sino que también tenía que ser presentado al mundo. Y por último se declara que el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado en alta voz, acompañado por el derramamiento del Santo Espíritu. Sin duda, mis hermanos, hoy nosotros hemos sido llamados también a proclamar este mensaje de la justificación por la fe. Va a llegar el momento de que este mensaje de la justificación por la fe se va a dar a todo el mundo. Y va a ser el grande reavivamiento que la Iglesia Adventista del Séptimo Día necesita. ¿Por qué? Porque ustedes y yo necesitamos más fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Queremos componer las cosas de la vida? Busquemos a Jesús. ¿Queremos tener más y mejor paz en nuestro hogar? Busquemos a Jesús. ¿Queremos tener la certeza de estar apuntados en el libro de la vida? Busquemos a Jesús. Él va a hacer que tu nombre permanezca limpio porque has confesado tu pecado y has sido borrado con su preciosa sangre. Jesús quiere que usted siga el ejemplo de su Hijo, Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Murió para que usted y yo tengamos esperanza. Y yo hoy, esta mañana quisiera decirles que el Señor vino a purificar a la iglesia, vino a regenerarla. ¿A qué iglesia? A esta iglesia del monte. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Entonces Jesús vino hoy para purificar mi vida a través de este mensaje, para que la regenere y para que busque su biografía en las Sagradas Escrituras, porque Él es el único que me puede llevar al reino de los cielos. Y Él quiere llevarte a ti también. Así que si usted hoy
acepta al Señor como su Salvador personal y le quiere seguir por todos los caminos, vamos a orar para que el Señor hoy nos apunte de nuevo en el libro de la vida. Nos colocamos de pie y oramos. Querido Jesús, amante Padre Celestial, Santo Espíritu, gracias porque nos recordaste este hermosísimo mensaje que llevaste en el año de 1888, que se ha quedado relegado en muchos lugares, pero Padre Eterno, tú tienes una iglesia que levantará bandera y colocará tu mensaje por todos los lugares, para que acepten a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a confiar más en Él, Padre. Que tu Santo Espíritu nos fortalezca y nos imprima en nuestra mente que Jesús es el único que nos puede dar vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hoy nosotros queremos tener la vida, y por eso te aceptamos. Aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador personal. Él es el que va a cambiar nuestra vida, el que va a fortalecer nuestra mente y nuestro corazón para ser transformados, para transformar a otros también, para la honra y gloria de tu nombre. Acéptanos hoy, Padre, en el amado, porque te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Ahora de pie vamos a entonar el himno número 108 del nuevo himnario.